77. Y me dijeron pues que ha desaparecido Pertur, pero tampoco me dijeron que ha desaparecido Pertur, simplemente pues ¿dónde está Pertur? Pues no está, bueno, pues estará en algún caserío por ahí escribiendo o lo que fuese. Pero es cierto que nuestra primera percepción fue de que había sido un tema interno. Bueno, ¿cómo entendí el tema? Bueno, pues con una gran preocupación por un lado y con mucha alerta por otro lado. Creo que aquello fue diseñado en una perspectiva estratégica por parte del Estado español. La versión de eso, pues yo me atengo un poco a lo que diríamos la versión oficial. Yo no tengo ningún motivo. Me han preguntado muchas veces, incluso hasta han intentado casi sospechar que yo pueda saber más de lo que... No sé más. Ma a parte questo elemento vi sono alcune fonti processuali che hanno dichiarato che i latitanti dell'estrema destra si erano anche rifugiati in Spagna, dove avevano collaborato con gruppi dell'estrema destra spagnola e secondo alcuni anche con autorità di polizia e di servizi di informazione nelle attività contro i gruppi terroristici di sinistra, in particolare contro l'ETA in Spagna. Los jueces italianos agruparon en un solo sumario los diversos procedimientos penales relacionados con la guerra sucia en España. En él se recogen los testimonios de una serie de neofascistas italianos en relación a sus actividades contra ETA en el sur de Francia. Todos ellos coinciden en señalar a Stefano della Chiae y a Pierluigi Concutelli como los máximos responsables de los operativos realizados por encargo de sectores de la policía y de la ultraderecha españolas. Es a través de estos contactos como consiguen ser dotados del armamento e información necesarios para cometer atentados contra ETA y su entorno. Entre los que facilitan información y armamento se encuentran conocidos personajes de la extrema derecha española como Sánchez Covisa, líder entonces de los guerrilleros de Cristo Rey. Es en este contexto en el que los ultraderechistas reciben la metralleta Ingram que se utilizaría contra el juez Occorsio en Roma. Algunos testimonios amplían a 3 el número de estas armas y relatan haberlas utilizado en acciones como las emprendidas contra Pérez Revilla, Txomin Iturbe o incluso contra los abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid en enero del 77. Las declaraciones de esta decena de ultraderechistas abarcan un periodo de varios años e incluyen detalles de atentados como el efectuado en la persona de Argala, dirigente de ETA militar vinculado al atentado que costó la vida al almirante Carrero Blanco y otros más. Todos ellos construyen un relato de las actividades y contactos de este grupo que encajan con otras investigaciones periodísticas y judiciales practicadas en otros ámbitos. Y aunque en ellas se encuentran a veces inexactitudes, errores y confusiones, es imposible que una decena de italianos, arrepentidos unos, comprometidos con la causa otros, se inventaran una historia tan prolija en detalles comprobables y que en algunos casos podía ser autoinculpatoria. Pero entre todas estas declaraciones llama la atención la efectuada por Angelo Izzo. En ella relata cómo Concutelli le habló del secuestro de un etarra, cuyo nombre desconoce, a quien narcotizaron después de secuestrarlo.
El etarra fue trasladado a España para su interrogatorio. Cuenta Concutelli que, como a él no le gustaba practicar torturas, lo entregó a un integrante de uno de los grupos que trabajaban para la policía española, quien se encargaría de torturarlo y hacerlo desaparecer. Concutelli fue detenido pocos meses después en Roma, acusado de haber dado muerte al juez Occorsio con la metralleta Ingram que la justicia italiana acreditó haber sido comprada en Estados Unidos por la Comisaría Central de Información de Madrid. Secuestros en fechas anteriores a la fecha de su detención solo hay uno, y tiene un nombre: Eduardo Moreno Vergareche, Pertur.